Centro de Automatización y Tecnología X. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo es que unos simples círculos y líneas conectados entre sí pueden llegar a aprender, a pensar? Bueno, hoy vamos a desglosar exactamente eso, de una forma muy intuitiva. Vamos a ver cómo funciona una red neuronal yendo directamente a su fuente de inspiración, nuestro propio cerebro. Para empezar, hay que conocer a la protagonista original. Lo que estamos viendo aquí es el nacimiento de una neurona cerebral de verdad. En nuestros cerebros hay decenas de miles de millones de estas, todas interconectadas, y son las que nos permiten ver, sentir, aprender, tomar decisiones. Este es el punto de partida biológico de toda esta historia. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pasamos de esa maravilla biológica, de esa complejidad, a estos diagramas que parecen, bolitas y palitos? ¿Cómo es posible que una estructura tan simple puede imitar el aprendizaje? Esa es la clave que vamos a descifrar juntos. Ok, para poder entender la simulación, primero tenemos que entender el plan original, el modelo a seguir. Así que veamos. De forma muy sencilla, el proceso de aprendizaje que está ocurriendo ahora mismo dentro de nuestras cabezas. A ver, de forma muy simplificada, una neurona biológica funciona así. Primero, recibe un montón de señales de sus vecinas. Después, las procesa, como que las suma. Y si ese estímulo total es lo suficientemente fuerte, ¡pum!, se activa y dispara su propia señal hacia adelante, a otras neuronas. Es básicamente una reacción en cadena constante. Usemos una analogía para que esto quede más claro. Pensemos en aprender a hacer malabares. Al principio es un desastre, ¿cierto? Las neuronas que se encargan de la visión, del movimiento de las manos, de la coordinación, pues no están acostumbradas a trabajar juntas para esa tarea en específico. Y aquí es donde se ve la magia, en el antes y el después. Con la práctica, una y otra vez, esas conexiones neuronales que necesitamos para hacer malabares se fortalecen, se vuelven más rápidas, más eficientes, y con el tiempo el proceso se vuelve casi automático. A eso es a lo que llamamos memoria muscular, y es, en esencia, la base del aprendizaje en el cerebro. Muy bien, hace ya casi 70 años, los pioneros de la computación se propusieron imitar este proceso. Su objetivo inicial no era recrear la conciencia, ni mucho menos. Era algo mucho más simple: simular cómo se toma una decisión. Y para entenderlo vamos a usar un ejemplo que todos conocemos perfectamente: decidir si nos vamos de vacaciones o no. Hay un montón de factores que influyen, ¿verdad? Vamos a simplificarlo para nuestro pequeño modelo artificial. Digamos que solo hay 3 factores importantes. 1. ¿Hay suficiente dinero? 2. ¿La pareja quiere ir? Y 3. ¿El clima va a estar bueno? Para una computadora, las respuestas tienen que ser súper claras, así que las traducimos a números. Sí es un 1 y no es un 0. Estas son nuestras entradas de datos. Ahora, ¿cómo decide nuestra neurona artificial? Bueno, le ponemos una regla muy simple. A esa regla la llamamos umbral. Es solo un número que nosotros definimos. Si la suma de las entradas supera ese número, la respuesta es 1, o sea, sí. Si no lo supera, la respuesta es 0, o sea, no. Sencillo. A ver, veamos un ejemplo rápido. Digamos que fijamos el umbral en 1. Si se tiene dinero, eso es un 1. Y hay buen clima, otro 1, la suma nos da 2. Como 2 es mayor que 1, el modelo dice, sí, vete de vacaciones. No importa si la pareja no quiere ir. Aquí ya empezamos a ver que este sistema tiene un pequeño problemita, ¿no? Claro, este primer modelo es demasiado simple. En la vida real, no todos los factores pesan lo mismo. Hay cosas que son más importantes que otras. Necesitamos añadirle un matiz, una forma de darle prioridad a ciertos factores. Aquí vemos el fallo con toda claridad. El modelo diría que hay que irse de vacaciones aunque no se tenga dinero, siempre que otros 2 factores sumen más que el umbral. La mayoría de nosotros no funcionamos así. El dinero suele ser un factor bastante decisivo. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Pues dándole más importancia, o como se le dice en este campo, más peso, al factor del dinero. Digamos que ahora va a valer el doble que los otros 2. Y aquí está el punto clave. Cambiamos la regla del juego. Ahora, cada entrada se multiplica por su peso asignado antes de hacer la suma. Y para que la decisión sea más estricta, también vamos a subir nuestro umbral a 2. Y miren lo que pasa ahora. Aunque la pareja quiera ir y el clima sea perfecto, si no hay dinero, la suma es 2. Pero ojo, como 2 no es estrictamente mayor que nuestro nuevo umbral de 2, la respuesta es no vayas. ¡Listo! Acabamos de hacer que nuestro modelo sea mucho más realista, mucho más parecido a cómo una persona tomaría la decisión. Pues felicidades.
Sin darnos cuenta, acabamos de construir un perceptrón. Ese es el nombre técnico de esta estructura tan simple. Tiene entradas, tiene pesos que le dan importancia a cada una, un umbral para tomar la decisión y una función que nos da la salida. Este es el ladrillo básico de todas las redes neuronales. Un solo perceptrón puede tomar una decisión sencilla, lo cual ya es bastante interesante. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué pasa si conectamos muchísimos de ellos en serie, imitando todavía más de cerca la increíble estructura de nuestro cerebro? La idea es brillante. La salida de una neurona se convierte en la entrada para la siguiente. Así, las primeras capas de la red pueden detectar cosas muy básicas como líneas, bordes o colores en una imagen. Las siguientes capas toman esa información y empiezan a reconocer formas simples. Y las capas finales juntan todas esas formas para tomar una decisión compleja como, ok, esto es la imagen de un número 8. La inteligencia se construye capa por capa. Si volvemos a nuestro pequeño y humilde modelo de las vacaciones, tenía solo 4, llamémoslas, perillas o parámetros que podíamos ajustar a mano para cambiar cómo se comportaba. Los 3 pesos y el valor del umbral. Solo 4. Ahora, demos un salto al presente. Una red neuronal moderna, como las que se usan hoy en día, ya no hablamos de 4 perillas. Estamos hablando de cientos de miles o incluso millones de parámetros que se pueden ajustar. Y esto nos lleva a 2 problemas gigantescos, 2 muros que frenaron la investigación en inteligencia artificial durante años. El primero es obvio. Es humanamente imposible ajustar a mano millones de perillas para que la red funcione bien. ¿Por dónde se empieza? Y el segundo problema es el efecto mariposa. Como la salida de cada neurona es un sí o un no rotundo, un cambio diminuto en un peso al principio de la red puede causar una avalancha de cambios, alterando el resultado final de formas masivas e impredecibles. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué pasaría si la neurona no diera una respuesta absoluta de sí o no? Y si en lugar de eso diera un grado de confianza, una probabilidad. ¿Qué tal si en lugar de un interruptor de encendido y apagado tuviéramos un regulador de intensidad? Esa idea precisamente sería la llave que desbloquearía el verdadero potencial del aprendizaje automático.